vamos a comenzar con la segunda clase. Seguramente recuerden que durante la primera clase lo que vimos tiene que ver con qué es el género y cómo el género es una relación social de poder, y también cómo a partir de las diferencias basadas en el género se construyen relaciones desiguales entre varones, mujeres y personas LGTB. Lo que vamos a introducirnos hoy es en qué son las violencias por razones de género y cuáles son sus distintos tipos, sus distintas modalidades, y cómo se expresan en los distintos ámbitos de la vida. Pensar, reflexionar sobre las violencias de género es un ejercicio fundamental que tenemos como trabajadores y como trabajadoras del Estado, porque esas violencias que muchas veces están naturalizadas y que se siguen reproduciendo socialmente son muchas veces las que generan y también impactan en esas desigualdades sociales, como charlábamos también la clase anterior, y luchar contra las violencias, ponerlas en agenda, es parte del ejercicio y la tarea que tenemos por delante para construir una sociedad más justa y más igualitaria. Y para poder pensar las violencias y construir políticas públicas desde una perspectiva de género que dé respuesta a las personas que están en situaciones de violencias por razones de género, primero tenemos que pensar y visibilizar esas violencias. ¿Cuáles son las violencias que identificamos y cuáles son esas violencias más implícitas que se reproducen en la vida cotidiana y que no registramos o que nos cuesta identificar porque están socialmente naturalizadas? Las violencias por razones de género, o cuando decimos violencias por razones de género, primero hablamos de violencias en plural, no hablamos de una sola forma de violencia, sino de violencias. Nos referimos a toda conducta, acción u omisión basada en una relación desigual de poder entre los géneros que afecta de manera directa o indirecta la vida, la libertad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial de las mujeres y lesbianas, gays, travestis, trans, intersex y el resto de las diversidades. El ejercicio de este tipo de violencias, como charlábamos, se basa en una relación de poder que es asimétrica y que es desigual y que perpetúa la subordinación, la discriminación y la desvalorización de las mujeres e identidades LGTB a lo masculino. ¿Se acuerdan que en el patriarcado esa relación de poder y esa relación jerárquica se expresaba valorizando y ubicando en una relación de poder a lo masculino, a los varones hetero, cis, por sobre las mujeres y otras identidades de género? Entonces, no es lo mismo, en este sentido ya podemos aclararlo, hablar de violencias por razones de género que hablar de violencia contra las mujeres. Las violencias contra las mujeres es una forma específica de las violencias de género, pero no es la única forma de violencia, porque el término, el concepto violencias por razones de género también incluye a las violencias cometidas contra las personas LGTBI+. Aquí surge una duda, ¿no?, que muchas veces escuchamos o que se preguntan en las clases, es si los varones hetero cis pueden ser víctimas de violencias por razones de género. Y la respuesta a esa pregunta es que no. Los varones pueden ser víctimas de distintos tipos y formas y modalidades de violencias, pero no de violencias por razones de género. Porque recuerden que cuando hablamos de violencias por razones de género estamos hablando de violencias que son consecuencia de las desigualdades y las relaciones de poder asimétricas que existen entre los géneros. Eso no quiere decir que no sean
víctimas de violencias, otro tipo de violencias, o que la sociedad patriarcal, como hablábamos al final de la última clase, no construya estereotipos, no ejerza distintos tipos de presiones o de mandatos sobre los varones, pero son cosas distintas. Entonces, cuando hablamos de violencias por razones de género, hablamos de violencias contra las mujeres, pero también hablamos de violencias hacia las personas LGTBI, y es un concepto que excluye a los varones como víctima en su definición. Bueno, hasta hace algunos años atrás, las violencias que hoy reconocemos como violencias por razones de género, incluso hasta en las formas más aberrantes y explícitas como la violencia física, la violencia sexual, estaban muy naturalizadas en la sociedad y también estaban naturalizadas como problemas o como formas que tomaban las dinámicas de las relaciones de pareja. Lo pongo entre comillas porque se creía que estos conflictos eran parte de un conflicto familiar y que debían ser resueltos dentro del espacio privado, es decir, dentro del mismo hogar. De hecho, hasta muchas formas de las violencias por razones de género estaban naturalizadas socialmente como formas de dar o de mostrar amor. Por ejemplo, los celos, el control sobre las mujeres, incluso lo que hoy llamamos en Argentina jurídicamente como femicidios, si se daban en el marco de una relación de pareja, eran calificados como crímenes pasionales, ¿no? El hecho del cambio que hay en la concepción jurídica del femicidio, pasar de considerarlo un crimen pasional a considerarlo un femicidio, es decir, un homicidio que tiene un agravante por razones de violencia de género, es un cambio muy grande que ha habido en nuestra sociedad, porque históricamente, como decía recién, las violencias de género eran consideradas como parte de los problemas o el desenvolvimiento que podía tener un conflicto en el marco de una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Y esta noción de crimen pasional actuaba como una justificación de esa violencia de género e impactó a lo largo de la historia. De hecho, si nosotras nos ponemos a buscar, y las invito a que lo hagan, tapas de diario de no más de hace 5 años atrás, o menos, 2, 3 años atrás, podemos encontrar que a estos femicidios los medios de comunicación masivos los titulaban como crímenes pasionales y de cierta manera los atribuían y lo justificaban en ese marco de esa relación de poder. O también muchas veces se les cargó a las mujeres como culpables de ese propio desenlace, ¿no? Podemos ver a través de los medios de comunicación o muchas veces en charlas cotidianas, personas, o volvamos a los medios, ¿no? Medios de comunicación que para justificar un femicidio hablan, por ejemplo, de qué es lo que tenía puesto una mujer, ¿no? Esa concepción o ese mito del algo habrán hecho para justificar ese desenlace. Hoy, gracias a la lucha del movimiento feminista y que este gobierno está poniendo en agenda la problemática de las desigualdades y las violencias de género como un problema estructural de la sociedad, y esto no es menor, ha situado a los ministerios de las mujeres en su mayor rango de gobierno, justamente como un ministerio para dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Eso es central, es un paso fundamental y es una herramienta que tenemos para combatir y para terminar con estas desigualdades y con estas violencias, y empezar también a desnaturalizar, a dar esa batalla cultural que tiene que ver con pensar que el femicidio, por ejemplo, y el resto de las violencias por razones de género tienen que ver o se producen en el marco de una cultura patriarcal, no son aisladas, no son casuales y responden a estas dinámicas de relaciones desiguales de poder entre los géneros de la que venimos hablando en las clases que vimos de este seminario. Las luchas feministas han visibilizado este problema, ¿no? Y han sido una de sus banderas principales. Podemos
podemos pensar, por ejemplo, como uno de los hitos fundamentales fue la marcha del 2015 del Ni Una Menos, ¿no? El Ni Una Menos, justamente con esa consigna, es Ni Una Menos muerta, asesinada, producto de una violencia por razones de género o en manos de un varón, ¿no? Y esta consigna unificó a las mujeres de Argentina, no solamente de Argentina, sino de toda Latinoamérica, con distintos nombres. Ni Una Menos es el movimiento acá en Argentina, que tiene que ver con pegar un grito, por así decirlo, y poner el tema de los femicidios en agenda como producto de estas desigualdades de género. Y hoy eso tuvo un impacto, ¿no? Que se ve en las formas, como bueno decíamos, en que los medios de comunicación abordan el problema, aunque todavía hay mucho por hacer, en que sea hoy parte de la agenda pública y uno de los principales problemas de la agenda pública de nuestro gobierno. Estas violencias por razones de género tienen distintos tipos y modalidades. Cuando hablamos de tipos de violencias por razones de género, hacemos referencia a las formas concretas que toman esas violencias. Por ejemplo, pueden ser físicas, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica o patrimonial y violencia política. Y cuando hablamos de las modalidades de las violencias por razones de género, hablamos de los lugares donde estas violencias suceden. Por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, obstétrica, la violencia mediática, la violencia en el espacio público. Entonces, tipos y modalidades hacen referencia a cuestiones distintas, pero esto no quiere decir que no se puedan combinar. Por ejemplo, la violencia doméstica, que es una modalidad, puede ser física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, ¿no? O pueden ser todas ellas que se ejerzan dentro del espacio doméstico. Lo mismo con esos tipos de violencia en el ámbito laboral o en el espacio público, en el espacio virtual, que hoy es algo que está presente y que se están empezando como a poner sobre la mesa formas de regulación de esos tipos de violencia que se ejercen en las redes sociales. Ahora aquí les va a aparecer un cuadrito donde van a tener bien diferenciados las distintas formas de la violencia, los tipos que existen y cómo se definen cada uno de estos tipos, y luego va a aparecer un cuadrito con las modalidades de las violencias por razones de género. Estas definiciones de violencias que traemos hoy a la clase están conceptualizadas en la Ley Nacional 26.485 de nuestro país, porque el ejercicio de las violencias por razones de género significa una violación a los derechos humanos. Y no solamente Argentina ha sancionado esta ley, la 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales y sociales, sino que también Argentina ha suscrito a varias convenciones internacionales que establecen que las violencias por razones de género significan una violación a los derechos humanos. Una de ellas es la Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres, que también es conocida como la CEDAW, y la otra es la Convención de Belém do Pará, conocida con ese nombre, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Si bien estas convenciones hablan de violencia contra la mujer, hoy eso se amplió su significado porque hablamos de violencia contra las mujeres y que de estas convenciones y estas leyes incluyen no solamente las violencias contra las mujeres, sino también las violencias por razones de género, y es abarcativo a las identidades LGTBI+.
También contamos con una herramienta de Argentina muy importante, que es la línea 144, que es una línea destinada a la atención, contención y asesoramiento telefónico en situaciones de violencias por razones de género, que es el primer lugar al cual tenemos que acudir para asesorarnos sobre un caso de violencia, en caso de estar sufriendo violencias por razones de género o en caso de que una persona cercana esté sufriendo, y allí atienden personas que están especializadas en el tratamiento de personas que están sufriendo por violencias por razones de género. Bueno, los invito y las invito a que puedan hacer una pausa en el video y leer las distintas formas de los tipos y las modalidades de las violencias por razones de género que están establecidas en la Ley Nacional 26.485, y a partir de ellas puedan reflexionar sobre qué tipos de violencia conocían o cuáles estaban para ustedes invisibilizadas o que tenían naturalizadas, para justamente, ¿no?, hacer este trabajo de desnaturalizarlas, reconocerlas, porque ese es el primer paso que tenemos que dar si queremos construir una sociedad libre de violencias por razones de género. Reconocerlas, identificarlas para poder después combatirlas, pensar políticas públicas que den respuesta desde una perspectiva de género inclusiva, igualitaria, a este problema, ¿no?, que es un problema que tenemos en nuestra sociedad, que es un problema estructural, ¿no?, y que tenemos la obligación y la tarea como funcionarios, funcionarias de este gobierno de abordarlas, de dar respuesta y construir un Estado que esté presente, que esté activo, ¿no?, que dé soluciones a estos problemas que son estructurales, ¿no?, pero que siguen reproduciendo relaciones desiguales de poder, y es con eso es con lo que queremos terminar. Así que bueno, los invito a reflexionar, a repensar, a repensarse sus vínculos, los espacios donde transitan, el trabajo, las militancias, sus casas, en función de esta perspectiva de género, ¿no?, que nos invita a reflexionar sobre las violencias para poder terminar de una vez por todas con esta forma de desigualdad social que tenemos presente y que tenemos la tarea de pensarla para dar una respuesta que esté a la altura de esa problemática. Bueno, los saludo y nos vemos la próxima clase.